El Líbano es un país que históricamente se considera heredero del pueblo fenicio, donde conviven hoy de manera cordial tanto cristianos como musulmanes. Ha sido denominado la Suiza de Oriente Próximo por todas sus riquezas como país. Desde una perspectiva histórica, se debe contar que es a partir del siglo XVI que este territorio fue parte del Imperio Otomano. Tras la muerte de 12.000 cristianos en la guerra contra los drusos en el año 1860, lleva a que tropas francesas lleguen a la zona para proteger a los cristianos. Después de la derrota y repartición de los territorios turcos, existió un protectorado francés en la zona hasta el año 1943, año en que se constituye formalmente como Estado, y es a partir de 1946 que las tropas francesas abandonan la zona por completo. En el año 1958 estalla la guerra entre los grupos panarabistas bajo la influencia de Gamal Abdel Nasser de Egipto y las fuerzas cristianas libanesas a cargo de Camille Chamoun, lo que llevó a la llegada de tropas estadounidenses para poner orden. En el año 1970 se instala la Organización para la Liberación de Palestina en el Líbano, tras su expulsión de Jordania y la muerte de miles de civiles en el denominado Septiembre Negro. Con la llegada de los palestinos al sur del Líbano, se traslada el enfrentamiento contra Israel, exponiendo además zonas libanesas a las respuestas militares de las fuerzas de defensa de Israel y tensando las ya complicadas relaciones entre los estados del Líbano y el Estado israelí. En el año 1975 comienza la guerra libanesa, en la que existe una participación de la Organización para la Liberación de Palestina, o la OLP, apoyando a las fuerzas musulmanas que peleaban contra las fuerzas cristianas libanesas. Durante el año 1976, las fuerzas de paz de la Liga Árabe intervienen con 30.000 soldados por petición del Parlamento libanés durante la presidencia de Suleimán Frangieh, ocupando así todo el país exceptuando el extremo sur para después retirarse dejando a cargo al ejército sirio. En 1978 el ejército de Israel ocuparía el sur libanés como respuesta a la muerte de civiles tras los ataques que fueron perpetrados por la OLP. También en el año 1978 la Organización de las Naciones Unidas enviaría una fuerza multinacional denominada FINUL al sur del Líbano, en el cual el ejército sirio bombardearía el sector cristiano de Beirut, denominado también Beirut Oriental. Durante los años 1980 y 1981 se incrementan los enfrentamientos entre israelíes, las milicias libanesas apoyadas por el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en la zona sur del Líbano. En el año 1982 el Estado de Israel invade el sur del Líbano para expulsar a las fuerzas de la OLP que eran dirigidas por Yasser Arafat. Atacan a las fuerzas sirias en el valle de la Bekaa y asedian el sector musulmán de Beirut o el Beirut Occidental, donde fuerzas estadounidenses, francesas e italianas se ubican en la capital del país para ayudar a la evacuación de por lo menos 11.000 miembros de la OLP. Tras la salida de las tropas internacionales de Beirut, el ejército de Israel va a ocupar el sector musulmán de la ciudad. En septiembre de ese mismo año 1982 es asesinado el presidente electo Bashir Gemayel, quien tenía posiciones nacionalistas y negociaba salidas diplomáticas y militares a la situación de tensión entre facciones en el Líbano. Gemayel estuvo en planes, entre varios proyectos, formar parte de la expulsión de la OLP y también negociar la paz con israelíes, algo que finalmente no se puede llevar a cabo por el asesinato que sufre. En el año 1983, Israel y el Líbano alcanzan un acuerdo para el retiro de las tropas de Israel. Sin embargo, esto no se va a concretar sino hasta el año 2000. En el año 1985 van a aparecer en escena el grupo chiita libanés Hezbollah, que surge como un brazo armado pro-iraní en la lucha contra Israel, siendo además el Hezbollah la única milicia libanesa que no se va a desarmar tras la firma de los acuerdos de Taif del año 1989, que entre otros aspectos buscaba de manera prioritaria acabar con el sectarismo político, que no se va a llevar a cabo, sino que por el contrario se va a mantener todavía varios años más en el panorama del país. El grupo patrocinado por el gobierno de Teherán, el Hezbollah, decide que no se disolvería mientras continuara la ocupación israelí del Líbano. Sin embargo, pese a que se retiran en el año 2000, el Hezbollah continúa con sus actividades
argumentando ser parte de la lucha contra la ocupación israelí del territorio de las granjas de Sheba, un territorio que está disputado tanto por el Líbano como Israel y Siria, que son 20 kilómetros, así también por el tema de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. De esa manera justifican permanecer activos. De alguna forma, esto se transforma en un tipo de cambio de agenda. En julio del año 2006, tras una incursión fronteriza del Hezbollah en el territorio de Israel, que va a cobrar la vida de 8 soldados israelíes, además de la captura de 2 soldados más, se va a dar un enfrentamiento entre Israel y el Hezbollah con el bombardeo de gran parte de la infraestructura del país del Líbano, destruyendo gran parte de su territorio, de su infraestructura, y se va a dar también la respuesta por parte del Hezbollah con armas que fueron provistas por Irán a través del territorio sirio sobre las ciudades al norte de Israel, dejando nuevamente con una fuerte tragedia al territorio libanés, saldando la mayoría de las vidas de ciudadanos libaneses y todos los que habitan en el sur de este territorio, incluyendo los campamentos de refugiados del Líbano. Un último detalle importante que se debe citar dentro de todo este panorama histórico que se está haciendo sobre el Líbano es citar que en el Líbano, según datos de la ONG Movimientos por la Paz del año 2017, están habitando al menos 650,000 refugiados palestinos, principalmente en campos de refugiados que están ubicados al sur, y por lo menos 1 millón de refugiados sirios, producto de este enfrentamiento que desde el año 2011 vive este territorio, lo cual genera, además de todos los temas internos que ya este país vive, problemas de carácter económico y estructural que también han afectado al país. Como podemos ver, es un país con una serie de contrastes, y también para poder abordar un poco más de detalle respecto a la situación libanesa y no solo una línea temporal como lo que se ha planteado anteriormente, es que tuvimos el gusto de conversar con Moussé Emrat, quien es un argentino libanés que compartió sus impresiones sobre la situación de este país en Visión de Oriente Próximo. Por lo tanto, les invitamos a que nos acompañen a poder escuchar esta interesante entrevista. Soy Brian Acuña y esto es Visión de Oriente Próximo. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Visión de Oriente Próximo. El día de hoy pues tengo el honor y el gusto de poder conversar con el señor Moussé Emrat, quien es un argentino que se crió en el Líbano, quien tiene la doble nacionalidad y nos hizo el favor de atendernos el día de hoy para este programa especial asociado con eso, ¿verdad? Con el país del Líbano. Primero que nada, pues Moussé, muchísimas gracias por el tiempo y bienvenido a este podcast que se graba cada semana de Visión de Oriente Próximo. Hola Brian, buenas tardes a toda tu amable audiencia. Nada que agradecer, mientras que esté a mi alcance, con gusto colaboro en todo lo que pueda hacerte de utilidad. Excelente. Bueno, Emrat, Moussé, para poder comenzar con la entrevista del día de hoy, comentarle al público de que además de ser un argentino libanés, en el caso muy particular suyo es cristiano de origen maronita, ¿verdad? Si no me equivoco. Es así, soy mitad maronita y mitad melquita. Por parte de padre soy melquita y por parte de madre soy maronita. Básicamente son muy parecidas, con la única diferencia, hay algunas leves diferencias en el rito, y maronita solamente como maronita y únicamente en el Líbano, o sea, donde veas un maronita, es ahora exclusivamente que es de origen libanés, y donde veas un melquita viene de Malak o Reyes al Malakiyun,
el Sínodo de los Reyes, puede haber melquitas de diferentes orígenes. En mi caso particular soy 100% de origen libanés. Ok, ¿y en qué se diferencia en el caso del cristianismo maronita y melquita, bueno, en este caso también, de los otros grupos cristianos que existen, que bueno, son más conocidos en Occidente, como lo es el caso de la Iglesia Católica Romana y el caso de la Iglesia protestante y bueno, y algunas iglesias ortodoxas? Bueno, el melquita, con respecto al maronita, por ejemplo, y respecto a la ortodoxa, tenemos la ortodoxa que no es papable. En cambio, el melquita y el maronita, en ambos casos sí son papables, y la diferencia radica básicamente en la liturgia o en el modo de ofrecer la misa, y los maronitas siguen a San Marón y los melquitas a San Jorge. En ambos casos, si tú observas a alguien que pertenezca a la iglesia siriana ortodoxa, verás que la vestimenta del maronita y que pertenece a esa liturgia son básicamente las mismas. Y en el caso de los melquitas, el sacerdote usa la ropa o el atuendo para oficiar la misa que se ve en cualquier iglesia. En cambio, el maronita además le pone su propia impronta justamente para arraigar más su identidad libanesa. Le pone el cedro en su uniforme, y al lado de cada altar de la iglesia maronita está la bandera del Líbano y la bandera del Vaticano. Ok, muy interesante. Y una pregunta, bueno, el Líbano es... Perdón, Brian, y un detalle importante es que la misa maronita en el Líbano se la oficia en el idioma arameo, que es el idioma que hablaba Jesucristo Dios nuestro Señor. Ok, muy interesante porque son de las pocas comunidades que todavía subsisten en Medio Oriente cuyo idioma es el arameo, ¿verdad? Bueno, por lo menos en este caso es una cuestión de rito. Creo que todavía hay algunas comunidades de lenguaje vernáculo arameo, principalmente en las zonas de Siria. Sí, en Siria y en el Líbano. Son los pocos lugares, digamos, en una localidad de Siria y en el Líbano donde aún se usa el idioma arameo, y no hay que olvidar que el idioma que después devino en Medio Oriente conocido como el idioma árabe viene del arameo. Precisamente el arameo es la lengua madre de varios idiomas de la región. Perfecto. Y hablando de la población cristiana libanesa, que de hecho creo que es una de las poblaciones cristianas más importantes junto con la copta, ¿verdad?, en Egipto, ¿cuál es la situación actual de la comunidad cristiana en el Líbano? ¿Alguna cuestión que usted considere que sea positiva o negativa? Sabemos que por un tema constitucional en el Líbano el presidente generalmente es de origen cristiano, pero ¿cuál es la situación que viven actualmente los cristianos en el Líbano? Acá hay que hacer una salvedad porque muchas personas, no pocas, muchas personas creen que el problema del Líbano es, o que hubo durante una guerra civil durante 15 años y medio, se debió a un problema de religión. No. El problema del Líbano es, como en muchos otros países del mundo, es político y se soluciona a través de la política. Los cristianos en el Líbano, podemos decir que, así como bien has dicho que los coptos es la otra comunidad grande o de mucho número en cuanto a cantidad en lo que sería el norte de África, en Egipto, en el Líbano es el bastión más grande que hay de cristianos y es, te diría, el último refugio de cristianos que hay en todo el mundo, en el mundo de Medio Oriente, ¿no es cierto?, que hay en Medio Oriente. El refugio más grande o el bastión más grande que hay es el del Líbano. En el Líbano, para que mucha gente comprenda la dimensión de la convivencia pacífica, en el Líbano conviven 18 religiones, entre ellas las 3 monoteístas, la judía, la islámica y la cristiana, y conviven en forma pacífica, absoluta y total, a tal punto que, por ejemplo, en Pascua, para las Pascuas cristianas, los musulmanes van y saludan a los cristianos,
los musulmanes saludan a los cristianos para lo que es la Navidad, y para cuando es el mes sagrado de Ramadán, que es el mes que celebran los musulmanes, los cristianos van y los saludan con total naturalidad, y hay una convivencia total y absoluta. Los cristianos, digamos, el Líbano es la punta de lanza contra, las agresiones de Estado segunda ni nada, al contrario. Todos los ciudadanos libaneses son iguales ante la ley, ninguno es discriminado ni por su religión, ni por su sexo, ni por nada, y como tú bien has dicho, no es que generalmente el presidente del Líbano debe ser cristiano. Siempre el presidente del Líbano es cristiano. Hasta antes de los acuerdos Taif en Arabia Saudita en 1990, era verbal que el presidente debía ser cristiano maronita. A partir de los acuerdos Taif en 1990 y en el artículo 49 de la Constitución libanesa, el presidente debe ser cristiano maronita, y se reparten de la siguiente manera: el presidente es maronita, el presidente del parlamento es chiita, y el primer ministro es de otra rama del Islam, que es sunita. Después, de acuerdo a la ley electoral nueva, que está a partir de a partir de la nueva constitución que está vigente a partir de 1990, el parlamento, que antes era 54 diputados cristianos contra 45 musulmanes, o sea, daba un número de 99, a partir de los acuerdos Taif en Arabia Saudita pasó a ser en número igualitario 64 por 64, dando un total de 128, lo que garantiza que nunca va a haber una religión que domine a la otra, por lo cual, si bien es cierto, siempre hay diferencias, y así como en cualquier país, por decirte, se habla con naturalidad de diferencias en el Parlamento, que el bloque del partido A dijo algo que no quiere votar el bloque del partido B, en el Líbano se habla con total naturalidad y dicen: el bloque musulmán se opone a la propuesta del bloque católico, o el bloque católico apoya al bloque musulmán con total naturalidad. O sea, hablar de musulmanes y católicos en el Líbano no es para nada algo descabellado, nada, se habla con total naturalidad y así hay que tomarlo. Interesante. Y el tema de las alianzas en el Líbano, digamos, de las coaliciones, ¿cuánto, digamos, han cambiado en las últimas décadas? En estos momentos, digamos, la coalición de partidos cristianos o de listas cristianas, ¿con quién hacen alianza principalmente? ¿O va turnándose con qué grupos tienen ellos las alianzas dentro del Parlamento? Bueno, antes esa es otra buena pregunta para aclarar que los partidos cristianos no se alían únicamente con cristianos. Los partidos todos tienen alianza de las diferentes religiones, y te nombro solamente un partido histórico que hay en el Líbano, que es el Partido Liberal, el Partido Nacional Liberal, que es uno de los principales. Hay varios partidos, pero este es uno de ellos, y sus integrantes, sus afiliados son de las diferentes religiones. O sea, no es que el que es cristiano se alía únicamente con el cristiano y el que es musulmán se alía únicamente con el musulmán. Esa es otra muestra de la convivencia, digamos, pacífica. Y la nueva ley electoral que se aprobó hace muy poco tiempo atrás permite que por cada 4 diputados electos en elecciones, equivale a tener un representante, un ministro en el gabinete de ministros. O sea, el equilibrio de poder está garantizado de tal forma que, digamos, quien hace mejor campaña electoral es el que más ministros va a tener el gabinete. En las elecciones que hubo en mayo del año pasado, por ejemplo, un partido que son las Fuerzas Libanesas, así se llama el partido. Mucha gente confunde con Fuerzas Armadas Libanesas, que es el ejército. No, este es un partido político. Se llevó 16 bancas, lo que le garantiza, por ejemplo, tener 4 ministros en el gabinete de ministros. Y bueno, y así cada partido. Entonces, el que hace mejor elección es el que más ministros pone en el gabinete. Entonces,
siempre es algo dentro de un margen democrático, y el Líbano, por supuesto, no está exento a tener sus problemas políticos internos, que los tiene, y muchos, pero ninguno que no se pueda solucionar, que no sea en el recinto parlamentario, mediante un debate democrático y amplio y que contempla a todos por igual. Perfecto, y desde esa perspectiva, bueno, y desde su punto de vista, hablando un poco del tema pues político del Líbano, ¿cuánto considera usted de que influye o que hay influencia de actores externos al país que hagan algún tipo de presión a la situación interna política que vive el Líbano hoy? Bueno, ese es un problema ya un poquito más espinoso y más vidrioso para tratar, pero sí, evidentemente, todos los países de la región, sin excepción, no exceptúo a nadie, todos han tenido o tienen influencia, unos más y otros gravitan con mayor peso en los problemas internos del Líbano. Hoy, se han, por decirlo de alguna manera, está Irán, que a través de la organización terrorista Hezbollah, intenta tener su influencia, y después están los moderados que no quieren tener problemas con nadie y que no quieren tener alianzas con Irán, mucho menos. Entonces, o están aliados entre sí mismos a nivel interno, o tienen el apoyo de Arabia Saudita. Y después, bueno, hasta el día de hoy, inclusive, Irán junto al gobierno sirio, y aquí hago una distinción, gobierno y no pueblo sirio, gobierno sirio, son los que están apoyando a la organización terrorista Hezbollah, y son los que le permiten, a través de un corredor que se hizo desde Teherán, que venía contrabando de armas, la llegada del ISIS a Siria ha cortado ese corredor, y hoy Hezbollah se ha debilitado porque no puede recibir contrabando de armas, se le ha bloqueado cuentas bancarias, todas esas cosas, pero aún así un grupo, una organización guerrillera con mucho poder de fuego todavía, y bueno, seguramente a través de la política, a través de la diplomacia, verá cómo se lo neutraliza, o bueno, hoy tiene muchos combatientes Hezbollah, tiene muchos combatientes, y se niega a integrarse, aunque se integró a la vida democrática del Líbano, pero con un sui generis muy particular. Ellos no entregan las armas que tienen. Ellos dijeron en el acuerdo Taif en 1990 que las armas las iban a entregar solo si Israel se retiraba del Líbano. Lo cual quedó demostrado que era una mera excusa, porque Israel se retiró del Líbano el 25 de mayo del año 2000 con un anuncio de retiro gradual que había empezado en 1998, se terminó de retirar y Hezbollah no quiere entregar las armas. Entonces lo que desnuda que sus intenciones son otras, diferentes a las que argumentaron inicialmente. Y bueno, y ese es el problema. Le intentaron decir, bueno, que entreguen las armas y que vistan el uniforme militar libanés, que es el único legal y autorizado por ley a portar armas en el Líbano, y aún así Hezbollah se niega, lo cual solamente desnuda su oscura intención, que nadie sabe bien, aunque se supone que puede llegar a ser, pero no está comprobado. Y bueno, esa es la influencia más fuerte que hay. Y ahora, a través de la diplomacia y de la política, se está intentando neutralizar esa influencia extranjera, tanto del gobierno sirio como del gobierno persa o iraní, ¿no es cierto?, y dejar que el Líbano se encarrile o se encauce solo, sin presiones externas. Muse, desde ese punto de vista, ahora que mencionas el Hezbollah, ¿verdad?, que es este grupo tan polémico que algunos argumentan de que sus fuerzas armadas a veces podrían hasta superar en cierta medida la capacidad que tiene el ejército libanés, desde un punto de vista ya más a lo interno, Hezbollah también ha ganado fuerza desde un punto de vista político, porque creo que varias de las listas de partidos que están en el Parlamento son aliados o tienen algún tipo de contacto con esta organización. Sí, por eso te decía que
se ha integrado muy de un modo sui generis a la vida política del Líbano. Tiene diputados, tiene ministros, eso no es inocultable, y bueno, y en base a eso es que, por ejemplo, fomentó la ayuda social, digamos, porque hace mucho acción social ayudando a los más necesitados, pero de un modo muy particular. Como por ejemplo, hay lugares en donde tiene influencia el Hezbollah, en el sur del Líbano sobre todo, y han ido a veces, entonces para abrir un hospital, una clínica o algo así, han tenido que pasar por la influencia del Hezbollah para poder construir una escuela. El Hezbollah, ¿qué hace? Lo autoriza a abrir esa escuela con la condición de que una superficie determinada de esa construcción sea usada para base de lanzamisiles, lo cual no deja de ser, digamos, una contradicción muy fuerte. Si ellos tienen vocación democrática, si ellos se dicen libaneses, ¿por qué ponen esas condiciones? En la guerra del 2006, que ellos han provocado, han usado a los propios libaneses de escudo humano. Los han usado de escudo humano. Eso está, digamos, verificado por la historia. O sea, eso es inocultable. Y metiéndonos un poquito en un tema todavía mucho más espinoso, ¿cuál es hoy por hoy, políticamente hablando, la situación de los palestinos en el sur del Líbano? Que creo que también es importante poder mencionarlos, puesto que son otro actor que de alguna manera tienen algún tipo de importancia desde la época de la guerra civil en el Líbano y todavía en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, los palestinos son los que iniciaron la guerra civil en el Líbano. El 13 de abril de 1975. Son responsables directos, ellos y no otros, nadie más que ellos. Cuando pasó lo que pasó en que ellos, digamos, tuvieron que andar de un lado a otro y ningún país los recibía, deambulaban de acá para allá, los rechazaron en todos lados. En el 48 el Líbano generosamente los recibe. Aquí que en el 67 dijeron que bueno, que ellos querían liberar lo que ellos consideraban que era de ellos, y bueno, y para ellos habían decidido crear la OLP e iniciar acciones armadas que no tuvieron mejor idea que iniciarla desde el Líbano. El 13 de abril de 1975 ellos inician la guerra atacando un convoy de ciudadanos libaneses. Bueno, y ahí empezó, y ahí donde fue la mítica línea verde, en Ain al-Remen, en Beirut. Ahí fue la mítica línea verde y ahí comenzó la guerra. A partir de ahí comenzó un operativo que ellos llamaban Operativo Vaciar el Líbano, porque ellos decían que vaciando el Líbano ellos iban a hacer su estado ahí. Entonces yo me pregunto, si ellos querían supuestamente liberar un territorio que ellos argumentan que les pertenece, ¿cuál es el sentimiento o afecto por la tierra que ellos dicen que es de ellos, que les da lo mismo tener un país en el Líbano, o como lo intentaron en 1970 en Jordania, en Septiembre Negro? Y se recordará que, bueno, como dice el dicho en Argentina, fueron por lana y salieron trasquilados. O sea, quisieron quedarse con Jordania y les fue muy mal. Quisieron quedarse con el Líbano y les fue muy mal. Entonces ellos quisieron y empezaron a vaciar ciudades. Al sur del Líbano, a 42 kilómetros del sur de Beirut, está la ciudad de Damur, donde fue emblemática cómo violaron a mujeres, a los varones les arrancaban los ojos, les cortaban las manos, todo para ahuyentar a la gente y empezar a asentar de ahí y avanzar hacia el norte. Y ellos querían formar el Líbano como su estado, y la ciudad de Yune, que está 15 kilómetros al norte de Beirut, una ciudad costera, ellos querían hacerla su ciudad capital. Vuelvo a repetir, si ellos decían que tenían una tierra que tenían que liberar, ¿qué los llevó a decir que el Líbano tenía que ser su país y andar paseándose con cartelería que decían el Líbano es para nosotros? Si el Líbano les dio hospitalidad, les dio cama, les dio comida, y hasta el día de hoy hay varios campamentos donde ellos viven, no pagan ni la electricidad ni nada,
y hay una fuerte movida internacional de países de la región para que se les dé la nacionalidad. Y los libaneses están muy unidos en decirles que no. No se van a nacionalizar. Ellos verán si consiguen la tierra o otra tierra en otro lado, pero en el Líbano se quedarán en calidad de refugiados como están hasta hoy, con el statu quo actual, pero nacionalidad libanesa no van a obtener ellos. Lamentablemente, ellos desencadenaron el conflicto y el Líbano fue un convidado de piedra que, por ser hospitalario y generoso, lamentablemente pagó con lo más caro que tenía, que era su soberanía, su independencia y su paz y su estabilidad. Y en esa época de la guerra civil, ¿dónde se encontraban ustedes, su familia, usted y demás? Bueno, nosotros estábamos viviendo en el Líbano y cuando ya empezaron a sonar, a redoblar los tambores de guerra, con precaución y con un cierto modo de anticipación, debimos emigrar. Y nos vimos impedidos de retornar a nuestro país justamente hasta el año 90, el 13 de octubre de 1990, que termina la guerra. Se llevó a cabo un proceso de paz, de negociaciones en Taif, Arabia Saudita, y a partir de ahí comenzó otra historia, de reescribirse la historia en el Líbano, digamos, pero el Líbano ese del romanticismo, el Líbano que se veía antes del 75, la verdad desapareció para siempre. Hoy hay un nuevo Líbano. El Líbano fue desde siempre y aún hoy es considerado la Suiza de Oriente, pero por muchos motivos. Invito a cualquiera que se llegue al Líbano, que conozca, que pasee, y la decisión más difícil quizás sea para cualquiera que desee conocer el Líbano, es llegarse a conocerlo. Pero una vez que están allá, y esto es por testimonios que se me han brindado directamente, les cuesta volver, porque se encariñan tanto, se hallan tan a gusto, y tiene la particularidad de que uno puede estar en pleno verano, pleno mes de julio, en el mar Mediterráneo, y a 30 minutos de ahí subir al auto e ir a esquiar sobre la nieve que está durante todo el año en las montañas del Líbano. Es algo particularmente único. Y sin ninguna duda es otro de esos destinos que en algún momento ojalá pueda conocer dentro de la región. Con respecto a esto que mencionabas sobre la Suiza del Medio Oriente, ¿verdad? Que es este nombre con el que siempre se le ha conocido al Líbano, que además creo que en la identidad nacional de los libaneses se consideran a sí mismos o hay toda una historia de que, a diferencia del resto del Medio Oriente o la mayoría del Medio Oriente que son conquistados por árabes, creo que el Líbano tiene una gran diferencia, ¿verdad? Son los pueblos que todavía sobreviven de la época de los fenicios. Claro, el Líbano tiene una identidad única y distinta. Por favor, que no se malinterprete, no digo ni mejor ni peor, simplemente una identidad distinta. Así como tenemos la naranja, que es una fruta, y el melón, que es una fruta, son frutas y son distintos. Uno no es mejor que otro, simplemente son distintos. A tal punto que hoy el dialecto que se habla en el Líbano, si bien es cierto, tiene toma de varios idiomas, pero ya se lo considera como el idioma libanés propiamente dicho, ya no se lo considera un dialecto. ¿Por qué? Porque es distinto a los demás. Con el único que se puede llegar a entender un poquito es con el que está pegado hacia el este, que es la República Siria. Pero el resto ya cuesta mucho más de entender. El Líbano abreva de los idiomas árabe, arameo, francés, inglés, y los mezcla todos y le da una particularidad única, que por eso, y eso es parte de la identidad y la idiosincrasia del mismo pueblo libanés, que bueno, es parte de su cultura, de su historia, de su ADN, de su genética, y hay muchos que por ahí no lo quieren aceptar, o otros que, aplicando la ley del menor esfuerzo, no quieren investigar un poquito y van a llegar a la conclusión de lo que se está diciendo es eso, a tal punto que cuando nace la fe maronita, o el rito maronita, mejor dicho,
Ellos, San Marón, vino, él es de origen sirio, de Antioquía específicamente, o lo que hoy es Siria era Antioquía en ese momento, y se ha venido a refugiar al Líbano, cerca de mi pueblo. Está a muy pocos kilómetros donde yo soy del Líbano, en las montañas, en unas cuevas, y ahí él se propuso, convertir a la fe cristiana a los fenicios, que eran paganos, ¿no es cierto? Y eso lo que le da una identidad única. Por eso, el arraigo territorial que le imprime, y la identidad nacional que le imprime particularmente el maronita al Líbano, es distinta a cualquier otra religión. Y los maronitas hoy, por ejemplo, de acuerdo al último censo o a un censo estimativo, se calcula que son casi 1.100.000 maronitas viviendo en el Líbano. Y después, la mayor presencia de maronitas en el mundo está en Argentina, con 750.000, o sea, 750.000, y después 500.000 están en Brasil. Y después el resto están esparcidos en todo el mundo. Ahora, a Argentina, por ejemplo, la mayor emigración libanesa vino a mediados del siglo XIX. Después hubo una oleada durante la ocupación del Imperio Otomano a principios del siglo XX, y la tercera oleada fue masiva a todo el mundo durante los años de la Guerra Civil. Eso fue en todos lados. Hay muchos libaneses en Australia, con identidad bien definida, están en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil. Y aquí en Argentina, un caso particular, después de la italiana y la española, la libanesa es la tercera colectividad con mayor número de habitantes en el país. Entonces el libanés donde va tiene una identidad propia y definida que, repito, no lo hace ni mejor ni peor que ningún otro. En absoluto estoy intentando decir eso, pero da su propia impronta a todo lo que hace y hace que se destaque, porque el libanés sabe y se siente orgulloso de su bagaje histórico, sabe que hoy el mundo se maneja y vive a través del comercio, y eso no hubiese sido posible si un fenicio o libanés no hubiese creado el comercio. Sabe que muchos de los emigrantes que han llegado de Europa o de cualquier parte del mundo han llegado en barco en la antigüedad, hoy en avión, y sabe que si no hubiese sido un libanés o un fenicio en la antigüedad quien creaba la navegación, no hubiese existido a lo mejor la emigración, o no hubiesen podido viajar. Y lo más importante, que es lo que dejé para el último, es sobre todo el alfabeto. Son los creadores del alfabeto. Un legado como ese, no cualquier colectividad puede darse el lujo de decir: yo le he legado a la humanidad esto para la posteridad, entre muchos otros legados. Y si atendemos que donde revisemos en el mundo, siempre va a haber un libanés destacándose en algo. México es un caso muy emblemático, con Carlos Ghosn, Salim, después Carlos Ghosn, un importante funcionario, hoy con un problema judicial que está por resolverse, pero después en el gabinete de ministros de George W. Bush en Estados Unidos, un importante general fue un libanés. Acá en Argentina hay muchos libaneses que participan en política, empresarios grandes que se destacan, pero es una forma de ser del libanés que lo lleva siempre a tratar de, por lo menos, servir a la comunidad donde está, ser útil a la comunidad donde está, respetar a la comunidad donde está, pero a la vez demostrar que él lo hace porque lo lleva en la sangre. Son los genes del libanés los que lo llevan siempre a tratar de lucirse en lo que hace, y siempre en un marco de total y absoluto respeto en el lugar donde está, siempre. Perfecto. Y volviendo a la realidad del Líbano, y la verdad que muy agradecido por todo el tiempo que ha invertido, digamos, en este espacio. Volviendo a la realidad del Líbano, ¿cómo ve usted, digamos, ya como para cerrar el podcast,
la situación futura del Líbano? ¿Qué es lo que ve usted que está ocurriendo? ¿Qué tan atomizadas están las circunstancias? ¿El país está camino a fortalecerse o todavía están esas diferencias internas políticas que van a dificultar más el panorama para el país? Lamentablemente es una respuesta, o sea, uno siempre por naturaleza tiende a ser optimista y a creer que lo mejor está por venir. Y yo creo que lo mejor está por venir. Pero lamentablemente el Líbano también depende de muchos factores externos que le son ajenos, como hace un rato citábamos el factor iraní. Hoy Irán está, digamos, en la cuerda floja políticamente hablando. Bueno, eso quizás puede influir favorablemente a favor del Líbano para que tenga un futuro mejor. El problema es que mientras Irán no deje de tener influencia, o la dinastía al-Assad no dejen de tener influencia en el Líbano, los problemas van a subsistir. Igual, soy optimista por naturaleza y hay esperanza de un futuro mejor, de un Líbano libre de la influencia, y seguramente así lo será. Pero para que eso suceda tiene que desarmarse la organización terrorista Hezbollah, tiene que cesar la influencia iraní, y recién ahí se podrá empezar a construir el Líbano con el que todos soñamos, por el que todos luchamos, y la causa libanesa será una realidad puesta de manifiesto con un Líbano libre, soberano, independiente en sus 10.452 kilómetros cuadrados. Bueno, Muse, la verdad, muy agradecido, como le decía al principio y como también lo dije ahora antes de hacerle esta última pregunta, por el tiempo invertido. Ha sido muy enriquecedor. Yo espero que no sea el último contacto. La verdad, es muy interesante todo el tema relacionado con el Líbano y con muchos países de la zona. Agradecerte por el tiempo y esperando de verdad en un futuro no muy lejano poder conocernos de manera personal. Para mí sería un enorme placer y gusto conocerte, Brian, conocernos en persona, y desde ya que para mí es un gusto haber colaborado contigo, así que me siento honrado que me hayas tenido en cuenta, y a la vez me disculpo porque soy muy apasionado por el Líbano, y bueno, por ahí me hacen una pregunta y tiendo normalmente a extenderme la respuesta tratando de resaltar de resaltar diferentes puntos de vista que quizás no están muy relacionados con la pregunta, pero mi pasión me ha llevado a ello, y pido mil disculpas si me he excedido en el tiempo. Para nada las disculpas. Creo que una de las razones de ser de este programa es cuando nos abrimos a compartir con otros, es que ellos nos expresen todo su sentir, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de lo que es el periodismo regular. Bueno, no soy periodista, pero el periodismo regular es como muy de marcar pautas. Acá la idea de este podcast y de este espacio es abrir el espacio para que las personas puedan expresar todo lo que ellos tienen adentro y sienten, y la verdad que todo lo que nos ha compartido ha sido sumamente enriquecedor, y por cuestiones pues de tiempo no nos extendemos más, pero si por mí fuera el podcast relacionado con el Líbano, por mí que duren un par de horas, porque la verdad quedan muchas cosas ahí como para poder conversar de la historia y de todo el contexto que ha llevado el Líbano, digamos, a la situación actual, pero que no le resta esa naturaleza de ser la gran Suiza del Medio Oriente. Sí, evidentemente yo siempre, para mí, el Líbano eternamente será la Suiza Medio Oriente, y la verdad lo digo con total humildad, pero me siento muy orgulloso de ello. Y nuevamente, más que nada, quiero agradecerte otra vez por haberme honrado con este llamado, y me siento enormemente halagado de haber podido ser útil, y espero poder ser útil, y quedo a tu entera disposición y a tus órdenes las veces que lo estime necesario. Solo me llamas y allí estaremos, dentro de lo que esté desde mi humilde posición, lo pongo a disposición de ustedes. Perfecto, Muse. Bueno, hoy tuvimos el honor de contar con la participación de Muse Emrat, quien es un argentino de origen libanés. Bueno, tiene la doble nacionalidad. Es cristiano maronita, además, hijo de padre maronita y de madre melquita, quien nos ha compartido pues en este espacio de Visión de Oriente Próximo
agradecerle y esperarlos a ustedes que nos puedan acompañar en una próxima edición de Visión de Oriente Próximo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.